Gracias y paz, amados hermanos. Me gustaría dejar este vídeo grabado a pesar de que sé que muchas personas no lo van a recibir muy bien. Yo sé que en el medio cristiano de hoy, personas como yo, para muchos son consideradas o legalistas, o fanáticos, o radicales, o extremistas, o palabras similares. Pero necesito igualmente, a pesar de poder llegar a ser tachado de esa manera por algunos colectivos dentro del cristianismo, más allá de que por otros pues seré todo lo contrario, pero sé que para muchos esa es la imagen que tienen de personas que ven el cristianismo o la vida cristiana de la misma manera que yo la concibo a la luz de la palabra. A pesar de poder recibir ese tipo de comentarios, veo la necesidad y tengo ese pesar en mi corazón de querer compartir este sentimiento que tengo sobre algunas cosas que percibo en las iglesias a las que voy, las que visito, lo que veo por las redes. Ya son varios años ejerciendo la labor y el ministerio pastoral en la iglesia Caminando por Fe en Barcelona. Eso también me ha permitido conocer otras iglesias. El Señor me ha permitido viajar y predicar en algunas otras congregaciones, más allá de los creyentes que conozco normalmente y también de personas que en teoría las tengo en mis redes o tengo conocimiento de ellas en la distancia, pero que también son cristianos y sé un poco sus publicaciones, su vida, lo que se muestra en las publicaciones que pueden hacer en algunas plataformas. Y al final de hablar con muchas personas, de analizar muchas cosas, he llegado a una conclusión preocupante y tiene que ver con el título del vídeo. Creo que la generación de creyentes en la que nos encontramos es una generación muy floja en cuanto al pecado. Y no sé si la palabra floja sería la palabra que mejor la definiría, pero parece que está muy relajada con el pecado. Miren, escucho a muchos creyentes decir que eso no pasa nada, eso no tiene nada que ver, como no hay un versículo que prohíba eso, pues entonces está totalmente permitido, no hay que ser legalistas, no hay que ser fanáticos, no hay que ser tan radicales, si somos de esa manera vamos a espantar al mundo, si actuamos de esa forma el mundo nunca se acercará, conversaciones de ese tipo. En que todo está bien, no pasa nada con nada, jugamos mucho con los límites, nos acercamos mucho al precipicio. Cuando hablas de vidas de oración, cada vez son más pobres. Les preguntas a las personas qué cantidad oran al día y bueno, algunos te dicen que ni siquiera oran cada día. Algunos te dicen que a veces no oran, que ahora no están pasando por un buen momento en su vida de oración. Y el que te ora cada día te dice que a lo mejor ora 20 minutos, 30 minutos. Y luego les preguntas, bueno, ¿lees la palabra regularmente? ¿Te alimentas de la palabra del Señor? Y bueno, algunos ven algunas frases con versículos por internet, pero sentarse con su Biblia, muchos creyentes no lo hacen regularmente. Y quien te dice que lo hace, a lo mejor te dice 15 minutos, 20 minutos. Es decir, no tienen una vida devocional con el Señor abundante. Luego ves que los creyentes de hoy están muy sumergidos en el entretenimiento. Sí tienen tiempo para las redes, sí tienen tiempo para ver películas, sí tienen tiempo para ver series, sí tienen tiempo para jugar, para pasear y para divertirse. Que yo no digo que eso sea malo, pero creo que todo tiene que tener su tiempo y se trata de prioridades y de como creyentes debemos tener claras nuestras prioridades. Entonces que cuando yo veo eso, que las personas cada vez le dan menos importancia a las cosas que nos rodean, que todo les parece más natural y normal y que no ven peligro en ninguna práctica, lugar y en casi nada. Que escuchar música secular, ¿qué tiene de malo? Fumar, la Biblia no dice que fumar sea pecado. Salir a una discoteca, bueno, ¿dónde dice la Biblia que no podemos bailar en una discoteca? Salir a esto, nada está mal. O sea, como la Biblia no lo dice exactamente, todo se puede, todo vale. Eso no afecta, eso no tiene nada de malo. Entonces los creyentes de hoy tienen esa imagen, los tienes con una cervecita en la mano, un cigarrito en la otra, bailando merengue y con la frase de no pasa nada, no pasa nada. Pero claro, tú cuando analizas a la luz de la Escritura la vida del cristiano en sí y nos presenta la lucha que deberíamos tener con nuestra carne,
Pablo en una ocasión habla incluso de que golpea su cuerpo, y sabemos que no es literal, que Pablo no está diciendo que se está flagelando y golpeando literalmente su cuerpo, pero habla de su lucha, de su deseo de someter su cuerpo a servidumbre, de vivir una vida por el Espíritu. Hermanos, yo creo que la iglesia de hoy no es consciente de la gravedad del pecado, que no es consciente de la fragilidad de nuestra condición, que no es consciente de la fragilidad de nuestra vida espiritual. Yo creo que la iglesia de hoy, en su gran mayoría, muchas personas no valoran su vida espiritual. Y yo creo que es porque en el fondo no les hablaron del costo de seguir a Jesús. Les dijeron, venga, cree y ya está, pero no se pararon a decirles, el que quiere venir en pos de Cristo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día. No les hablaron de eso. Parece que se olvidan de expresiones como las que Pablo menciona en Romanos 7, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer lo termino haciendo, miserable de mí. Esa condición de lucha interna, por querer agradar a Dios y en ocasiones no poder. Esas batallas que a lo largo de la historia, grandes teólogos, grandes pastores, grandes predicadores y el cristianismo de antes siempre ha luchado incesantemente con ayuno, con oración, con palabra. Ahora hablas de ayuno y eres un legalista, hablas de hacer una vigilia de oración, eres un fanático, eso no te dice la Biblia que tenemos que hacer. Hablas de batallar contra la carne, de encerrarte horas y horas a orar, de encerrarte horas y horas a ayunar, de irte una noche entera y ponerte de rodillas a clamar al Señor, a batallar para crecer por santidad, a batallar para luchar contra el pecado, a batallar para luchar contra tu orgullo, contra tu soberbia, por tu matrimonio, por tu rol como esposo, y te parece todo es fanatismo. Pero vamos a ser honestos, ¿cómo están realmente los matrimonios de la mayoría de iglesias? Pregúntales si tienen cultos en casa, pregúntales si oran juntos, pregúntales si él cumple su rol, ella cumple su rol, si el hogar es realmente el hogar que Efesios 5, Efesios 6 describe, ese hogar cristiano. Pregúntales si esa es la apariencia de su familia, pregúntales si la vida cristiana que muestra la palabra. Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba como de costumbre, y él nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas, de entrega, de hacer la voluntad del Padre, de una vida de oración, de una vida dedicada a la misión y a la gran comisión. Pregúntale cuánto hacen los cristianos de hoy por la gran comisión. Pregunta cuánto hacen de todo lo que hacía Jesús y pregúntale cuánto hace de todo lo que los cristianos fueron llamados a hacer. Luego vas a ver que los caracteres tan fatal, un montón de mujeres autoritarias, un montón de hombres que están aplatanados, que no hacen nada de la vida más que trabajar, ganar dinero, pero luego todo lo tienen descuidado. Vidas espirituales descuidadas, familias descuidadas, hijos que si tú hablas con ellos, la gran mayoría no los están instruyendo en el temor del Señor, en la ley del Señor. Los llevan a la iglesia y creen que la escuela infantil los va a educar cristianamente, pero esos hijos están ahí creciendo con teles, tablets y teléfonos, y los padres no están haciendo su paternidad cristiana como es debido. Luego el carácter, un montón de choques y conflictos, porque el carácter está a flor de piel, el temperamento altivo. ¿Por qué? No hay vida de oración, no hay mansedumbre, no hay dominio propio, no hay todas esas cosas que son fruto del espíritu. La carne alimentada, el espíritu cada vez más débil, y ese es el cristianismo que vivimos. Por eso hay un montón de divorcios en las iglesias, un montón de familias rotas en las iglesias, un montón de crisis en las iglesias, y solo sabemos decir, bueno, es que es normal, la iglesia es un lugar de pecadores, pero antes los cristianos, que también eran pecadores, batallaban con su pecado, ayunaban, oraban, leían la Biblia incesantemente, se encerraban para batallar con su propia carne, huían de lugares que les podía ser un tropiezo. Ellos no necesitaban decir, es que no hay un versículo que diga que no puedes ir a la discoteca. Ellos sabían que todo era lícito, pero no todo convenía, que todo lo podían, pero que no todo edificaba. Ellos entendían que ya sea que coman, beban o hagan cualquier otra cosa, debían hacerlo todo para la gloria de Dios. Ellos entendían que habían sido llamados a crecer en santidad. Ellos entendían que eran débiles, y la Biblia también dice, ¿quién puede acercar fuego a su pecho y no quemarse? Ellos entendían que si se acercaban al precipicio podían caer, que si se acercaban a las arenas movedizas se podían resbalar, y que podían llegar a entristecer al Espíritu Santo y vivir una vida cristiana completamente vacía, mediocre y fría. Y no querían eso. Por eso tenemos un montón de libros que están llenos de autores
autores que vivieron vidas avivadas, que nos cuentan de sus avivamientos. Y hoy solo en algunas iglesias se tienen que experimentar falsos avivamientos de ruido y movimiento. Y un montón de iglesias que solo se llenan porque nadie se mete en su vida. No se habla de pecado, no se corrige y no se disciplina. Y mientras tú los dejas vivir casi como mundanos, pero morales, con buenos principios y valores, entonces ya se sienten buenos cristianos. Pero ¿cómo está el carácter, los matrimonios, las familias, los hijos? Oye, y no te hablo de que, se llevan bien. No, a la luz de la palabra, de lo que dice la palabra que debe haber y de lo que dice la palabra que se tiene que hacer. Somos una generación de creyentes muy relajado. Y lo siento mucho, pero la gran mayoría de la culpa la tienen los pastores. No sé si tienen miedo de que la gente se vaya, de quedarse con pocas personas, de que sean tachados de exigentes o legalistas. Yo no vengo aquí diciendo soy perfecto, pero vivo luchando, vivo batallando. Es decir, yo veo que hay una lucha en mi corazón por hacer esas cosas. No estoy relajado. No me conformo con mi manera de ser. No me conformo con mi condición ahora, con mi matrimonio ahora. Yo miro la Biblia, veo lo que se exige de mí como hombre, como esposo, como pastor, como creyente, y no me conformo. Y me duele ver eso. Y tengo que ir a los pies de Cristo otra vez de rodillas buscando socorro y ayuda. Quiero cambiar. Y eso va a requerir ayunar, mortificar la carne, mortificar el pecado, batallar, alimentar el espíritu que es contra la carne. Eso lo dice Pablo. Los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos del espíritu son contra la carne porque ambos se oponen. Pero la iglesia está súper entretenida, está llena de diversión, de juegos. Mira, el que no anda todo el día trabajando y tiene la cabeza llena de trabajo y ocupadísima por el trabajo, está entretenido, el que no ya llega cansado y quiere ver la tele, el que no está jugando, el que no está... Pero nadie está haciendo lo que como creyentes somos llamados a hacer. La mayoría se conforman con ir a las reuniones de sus iglesias y con eso ya está bien. Me parece que son exactamente iguales que los católicos que van el domingo a misa y luego siguen con su vida. No hay ninguna diferencia. Dijeron que profesaron fe en Jesús, pero ¿realmente viven como discípulos de Cristo? Yo creo que somos una generación muy floja con el pecado, muy relajada con la carne. Y a la que se levanta alguien y dice algo así, pues ya está. Fariseo, legalista, fanático. Pero vea la Biblia, sé honesto, vea la Biblia. ¿Qué pide Jesús de sus discípulos? ¿Qué tipo de vida? ¿Qué tipo de esposo? ¿Qué tipo de esposa? ¿Cuál es el carácter de una mujer virtuosa? Lee Proverbios 31. Y mira cómo están la mayoría de matrimonios. Sí, a la iglesia, claro, de mano dada y con una sonrisa, aparentando ser la bonita pareja. Pero pregúntales, que sean honestos, ¿qué están haciendo en su casa? Pregúntales cuántos cultos se hacen en el hogar. Pregúntale cuánto oran juntos. Y vas a ver cómo están los cristianos de hoy. Pues quizá hacen falta un poco más de fanáticos en los púlpitos, un poco más de radicales en los púlpitos, porque nos cansamos de leer libros de, wow, ¿sabes la historia de aquel avivamiento, la historia de aquello? Mira aquel predicador. Sí, nos encantan sus historias, pero nadie quiere poner las rodillas en el suelo como ellos las pusieron y vivir separados para Dios como ellos lo hicieron. Nos toca examinarnos. Y si esto te parece legalismo, me parece que no entiendes ni siquiera lo que significa esa palabra. Y eso solo muestra nuevamente la condición penosa del cristianismo de hoy.